Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la intercesión de la Santísima Virgen María y a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí en una reunión privada con los dirigentes les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resulten inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos, porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión, y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigimos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con la solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú que eres judío vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Hermanos, hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar:
Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús entonces le dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, la lectura de hoy, de San Pablo a los Gálatas, está contando una experiencia que tuvo con los primeros discípulos. Ustedes saben que San Pablo al inicio había sido perseguidor de los cristianos y que la primera comunidad cristiana con San Pablo tenían ciertos reparos o ciertas diferencias con él. Por eso él explica que se reunió con ellos, con Pedro, Santiago y Juan, y le tendieron la mano, es decir, signo de comunión. Pero dice una cosa, dice, aceptaron, estaban de acuerdo con nosotros que nos dirigiéramos a pagarnos porque era la misión que Dios les había encomendado. Dios a cada uno de las personas, a cada uno de nosotros, nos ha dado una misión, un trabajo. Muchas veces nosotros queremos que los demás hagan lo que yo hago. A lo mejor lo que yo hago está bien, o forma parte de mi vocación o de la misión que Dios a mí me encomendó. Pero yo no puedo pretender que todos hagan lo que yo hago. No quiere decir que porque yo hago una cosa, aunque sea muy buena, todos la tienen que hacer. Y es lo que quería hacer la primera comunidad con Pablo. Querían que él se comportara como se comportaba Pedro, Santiago y Juan. De hecho, nos narra cómo Pedro, que empezó a predicar y acercó a varios que eran no judíos, sino paganos, y se convirtieron al cristianismo. Querían ahora, por temor a los judíos o a los que venían del judaísmo, que se comportaran con los mismos rituales, formas de ser, formas de orar, etc. Y es cuando Pablo le dice que no, que él no puede forzar a alguien a hacer una cosa. Pablo no critica a los que siguen con sus tradiciones o su base judía en ese comportamiento. Él lo que dice es que vivan el Evangelio. Y estos paganos convertidos ya, con que cumplan los mandamientos, con que no sacrifiquen carne a los ídolos, etc., ese es el camino que Dios eligió para ellos. Cada uno tiene uno. Pero yo no puedo pretender que los demás tengan que hacer lo que yo hago. Si yo rezo todos los días 3 horas, que es algo buenísimo. Pero no significa que porque yo lo hago, lo tienen que hacer todos. Si yo me dedico o prefiero ayudar, no sé, a ayudar a los enfermos, a sacar adelante, dar catecismo, etc. No porque yo lo hago, lo tienen que hacer todos. Ya Dios enviará a cada uno de acuerdo a las distintas necesidades que hay. Quiero decir con esto, que yo me tengo que centrar en lo que Dios a mí me encomendó. No lo que lo hacen los demás o no hacen. No significa que otras personas puedan actuar de una forma o de otra, distintas, sino significa que yo tengo que cumplir con Dios, yo. Y si Dios a mí me encargó esta comunidad, o encargó a una persona, una familia, tú céntrate en lo tuyo. No estés pensando que por qué los demás no hacen, que por qué los demás no dicen, que por qué los demás. Si tienes tú una vocación de servicio, de entrega, de cuidado o de lo que sea, muy bien, cumple con lo que Dios te encargó. No está en contra ni de la oración, ni del trabajo, ni de la ayuda. Habrá personas que Dios las llama a la contemplación y a la oración contemplativa. Bendito sea Dios. A otros los llama a cuidar enfermos, a otros a ayudar a los necesitados,
a otros a predicar el Evangelio, a otros a reafirmar, a educar, a formar, a enseñar. Yo no tengo que estarme metiendo a ver qué hacen los otros, sino me tengo que centrar en lo que Dios a mí me encargó, que es lo único que yo voy a dar cuentas, que es lo que Pablo está diciendo. Y una de las cosas que en eso sí coincide Pablo, como Pedro, Santiago y Juan, es en el tema de la oración, que es de lo que habla el Evangelio. Los discípulos les dicen, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro, y es el Padre Nuestro el que tenemos como principal oración para nosotros. Ahora, ¿dónde la digo? ¿Cómo la digo? ¿De qué forma? Cada uno verá. Habrá quien le gusta orar a principio de la mañana, qué bueno. Habrá otra persona que espera para orar en otro momento, qué bueno. Cada uno encontrará su momento para que Dios sea santificado en mi comportamiento, en la caridad, en lo que yo hago, donde Dios me da su fuerza, su gracia, el pan de cada día, lo que voy necesitando cada día. Pero si se fijan, aunque al inicio habla del Padre Nuestro, es decir, en plural, del Padre de todos nosotros, las peticiones son singulares. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas y no me dejes caer en tentación. O sea, al final de cuentas, yo ya no sé si los demás lo hacen como lo hacen, cuando lo hacen. Yo tengo que respetar eso. ¿Y quién soy yo para prohibirle a una persona que predique el Evangelio de una forma o de otra? Uno lo hará de una forma más elocuente, otra de otra forma. Esos son los carismas de la iglesia. En la iglesia, los mismos sacerdocios. Hay muchísimas familias, unos que se dedican a la educación, otros a la enseñanza, otro a la parroquia, otro a los pobres, otro a los enfermos, cada uno. ¿Cuál es mejor? El que cumple mejor con la voluntad de Dios, no el que predica más, ni el que visita más, ni el que hace más. Yo, por lo tanto, me tengo que centrar en primera persona, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí hoy? ¿Qué es lo que Dios me pide hoy? A nosotros mismos, en este momento, uno tendrá algún enfermo, una situación difícil, una dificultad, un problema, y cada uno orará y pedirá la gracia para ese momento en particular, no en general. Por supuesto que siempre habrá que orar y siempre habrá que cumplir el Evangelio. El Evangelio no se puede trozar. No puedo decir de los 10 mandamientos escojo 6. No, son 10 y hay que cumplir los 10. Y en eso sí, todos tenemos que cumplirlo. Todos tenemos que hacer lo que dice la Iglesia en ese sentido. Hay un comportamiento general. Luego, ¿de qué forma? Por ejemplo, la misa. La Iglesia dice misa dominical. Ya cada uno elige si voy a las 7 de la mañana, a las 9, a las 12, a la 1. Si voy a misa muy temprano para tener el día libre, o si por el contrario, lo dejo al final del día porque me quedé descansando, o me quedé jugando, o me quedé trabajando. Cada uno tiene libertad. No tiene que ser una cosa cerrada, sino abierta. Pero todos tenemos que cumplir con lo que Dios me pide. Esa es la diferencia. La diferencia está en que yo tengo que cumplir el Evangelio, pero luego cumplir con aquello que es lo que Dios a mí me ha encargado, para entonces vivir de acuerdo a lo que Él me ha enseñado en cada momento. Y dejar de estar comparando, dejar de estar viendo para criticar o para hablar mal. Si otro hace, no hace, dice, no dice, allá él y su conciencia. Ya Dios le hará ver las cosas que están equivocadas. Nosotros centrarnos en nuestra propia santificación, en nuestro propio camino de perfección y en estar cumpliendo con lo que Dios nos encargó. Así sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Haz, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu unigénito, que nos hagamos dignos de sus promesas. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.